Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro sexto espacio abierto para el aprendizaje, que en este caso corresponde precisamente a la semana 3 o también el segundo espacio de la semana 3. Y pues bueno, recordar que estamos en la unidad 3, argumentos y el proceso de investigación, que corresponde pues bueno a la tercera semana del módulo 5 a la unidad 3. Antes de comenzar y a dar espacio, si tienen alguna pregunta respecto a la elaboración de sus actividades, recordar pues las reglas de etiqueta o comunicación virtual, que es importante que nosotros cada que establezcamos algún tipo de comunicación a través de la plataforma o por correo electrónico, saludemos, nos presentemos y que en ese sentido nos dirijamos con el nombre de la persona a la cual nos dirijamos y pues bueno, sea de manera respetuosa también. También respetar las posturas de nuestros compañeros, aunque no estemos de acuerdo con ellos, sobre todo en el caso del ámbito de los foros, que pueden presentarse a veces este tipo de solicitudes que nosotros contraargumentemos, no en función de lo que va a venir, por ejemplo, en la semana que sigue. En el ámbito de la comunicación, pues bueno, recordarán que esto refiere sobre todo al uso correcto de la ortografía, de la gramática y en específico, pues bueno, a no usar abreviaturas ni modismos que puedan dificultar la comunicación, ni imágenes, ya que la plataforma no está diseñada para este tipo de mensajes. Y en la última parte, ser responsables con el uso de la información que nosotros hacemos para precisamente integrar a nuestros trabajos académicos, dar el crédito cuando nosotros estemos haciendo uso de la información, aunque no sea de manera literal. Esto es muy importante que nosotros lo recordemos, que la forma a través de la cual nosotros referimos a un texto puede ser de manera directa o indirecta. En cualquiera de los dos casos tenemos que dar precisamente a nuestros lectores la información de dónde sacamos esa información. ¿Sale? Bueno, en lo que sigue responde pues bueno, recordar un poco elementos que ya habíamos trabajado en la sesión pasada, que tienen que ver con las actividades integradoras de esta semana, que es reconocer investigaciones e iniciar una investigación. La primera actividad, como ustedes recordarán, está en reconocer una serie de elementos que se van dando a través precisamente de cada uno de los artículos. Recordarán ustedes que lo que estamos viendo nosotros son literatura científica. Ella tiene una serie de elementos que ahorita vamos a tratar de entender desde otros recursos, pero todos ellos refieren, uno, pues bueno, a una temática que se aborda; dos, desde una serie de disciplinas; tres, el problema abordado; cuatro, los argumentos principales de su investigación; y cinco, la relevancia que tiene esta investigación en nuestro entorno. Esta varía porque, pues bueno, no es lo mismo en el contexto mío al de ustedes, aunque compartimos geográficamente el mismo territorio. En el sentido de la república, pues las condiciones en las cuales esto puede ser por edad, por ocupación o por el tipo de familia que tenemos o interacción social, pues bueno, esto puede variar. Por eso es importante que este conocimiento lo aterricemos en función de nuestra propia experiencia y vida. Pues bueno, son tres, como recordaron, tres artículos los que hay que revisar al respecto de estos tres artículos. Lo que tenemos que identificar son estos tres elementos. ¿Se acuerdan de dónde podemos identificar ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema? ¿Desde dónde? ¿A dónde hay que recurrir para identificar esto? Eurídice, Demián. ¿Dónde podremos identificar las ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema? ¿Se acuerdan? ¿Me escuchan? Los indicadores, en el caso de los indicadores recuerda que son o están referidos en el contexto de lo que estamos hablando a indicadores de premisa o indicadores de conclusión.
En el caso de lo que nos está solicitando, en la parte primera, es las ciencias o disciplinas desde la que se aborda el tema, tiene que ver con cómo los investigadores refieren desde dónde están tomando la información. Son dos que podemos identificar, desde dónde podemos hacer esta identificación de ciencias. A lo largo de la lectura del artículo o bien en la bibliografía. ¿Sale? La bibliografía puede ser un elemento clave para identificar desde qué ciencias se abordan o se están abordando los campos de conocimiento. ¿Sale? Tenemos, por ejemplo, aquí por eso les subrayaba la vez pasada, educación, metodología, métodos de investigación, psicología, educación otra vez, ciberpsicología, estadística, etcétera. Entonces, estas, bueno, si ustedes se dan cuenta, aparecen al final en el caso de la bibliografía, son las fuentes a través de los cuales se hicieron estos artículos como parte básica, o sea, de saber qué se sabe al respecto del tema. Entonces tuvieron ellos que tener una base precisamente para iniciar con su investigación, y esa es desde las disciplinas de donde se comienzan a establecer estas investigaciones. Aquí otra vez tenemos referencia respecto a la metodología. ¿Ah? Tenemos referencia a la matemática. Si ustedes se acuerdan, la matemática es una ciencia que podemos decir es una ciencia, ¿cómo se llama? Ay, perdón, creo que la luz está muy rara. Cambia tantito de mesa, se ve muy feo. Ay, creo que ya no cala tanto la luz. Bueno, en otro elemento que podemos tener presente por ahí, por ejemplo, para el artículo segundo, la educación y las matemáticas. Recordaba que estos elementos los vimos, por ejemplo, en nuestra presentación de la sesión pasada. Hay una clasificación muy general de ciencias, no nos pide que digamos si es ciencia formal o ciencia fáctica, pero en términos como, por ejemplo, bueno, si nosotros quisiéramos recuperar este aprendizaje, no solamente podríamos decir que está dado desde la estadística o desde las matemáticas, sino que también responde a las ciencias formales, ¿no? Por poner un ejemplo de lo que les pide que revisen en los recursos de la semana. Y en el caso del tercer artículo, también, pues bueno, no solamente identificar sus partes, sino identificar que también a lo largo de la lectura nosotros vamos a poder identificar las ciencias o disciplinas desde las que se aborda el artículo, y en la parte final, desde qué disciplinas podemos identificar que fue basándose. Podemos ver que es psiquiatría, terapia cognitivo-conductual, es psicoeducacional o psicología de la educación, epistemología, medicina, psicología clínica, psicopatología, geriatría, gerontología. Todas estas son disciplinas en función de las cuales se establece el conocimiento en este artículo. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y en el caso de los argumentos, recordarán que los argumentos yo les recordaba que no se trata de que me platiquen o porque esté mal, sino porque la indicación más bien lo que nos pide es que nosotros argumentemos o que nosotros podamos argumentar lo que dice cada una de las investigaciones. En ese sentido, es importante que nosotros podamos ahora sí, como decía Eurídice, recordar los indicadores de conclusión, los indicadores de premisa, nos pueden ayudar precisamente a identificar dónde se está hablando de una conclusión, dónde se está hablando de una premisa, etcétera. ¿Sale? Y pues bueno, por último, la identificación con nuestro entorno. Esto es a lo que responde a la actividad número 1, bueno, perdón, de la 5 de la semana 3. Respecto a la siguiente actividad, ustedes, pues bueno, ya algunos han entregado por ahí. Eh, la, lo que se recomienda para esta actividad es, si bien nos dicen que puede ser la legalización de las drogas, recuerden que pues es el tema, ¿no? El tema, pero para que sea un poco más trabajable en el sentido de investigación, es recomendable reducirlo, delimitarlo. O sea, por ejemplo, como poniéndonos en términos de representación gráfica, vamos a suponer que vamos a hacer el siguiente esquema, ¿sale?
como para identificar a qué nos referimos con delimitar un tema. Nosotros, como cuando queremos hablar de algo, y pues esa es la recomendación, el hecho de estudiar nosotros este tipo como de materias, piensen, por ejemplo, que lo que nos están pidiendo es, bueno, nos están sugiriendo que abordemos la legalización de las drogas. Pero, pues, es un tema muy amplio, ¿sale? Dentro de la legalización de las drogas podemos abordar otros fenómenos o otros casos mucho más específicos, como puede ser el tema, por ejemplo, que se genera en el consumo o en el ámbito de la legalización de las drogas que tiene que ver con la violencia, en el ámbito que tiene que ver la legalización de las drogas con el territorio o en el ámbito geográfico, el ámbito que tiene que ver con, algunas otras drogas que ya están legalizadas, ¿sale? Algún otro ámbito que tenga que ver, por ejemplo, con sus efectos lúdicos o con sus efectos psicológicos, etcétera, ¿sale? Entonces, por eso, lo que nosotros quisiéramos estudiar al respecto, yo les recomiendo que no sea el círculo grande, porque es mucho lo que hay que estudiar al respecto, y no porque no se pueda, sino por el tiempo que se requiere y lo que se puede decir al respecto. Cuando tú quieres decir algo de esto, se supone que tú ya revisaste mucha información, ¿no? Mucha información. Por eso los científicos o las investigaciones científicas, sí es que tú te preocupas por algo, pero que lo delimites lo más posible, ¿sale? Por ejemplo, si decimos que este es un aspecto geográfico, o sea, si hablamos de la geografía de la legalización de las drogas, pero ¿qué área geográfica? ¿Sí? Por ejemplo, yo le voy a poner en Querétaro, que es acá donde nos encontramos. ¿Sí? Y si nos lo hacemos desde otra disciplina, pues bueno, no solamente se trata de la legalización de las drogas, puede ser algunas que ya estén legalizadas, como el alcohol, el tabaco, ¿vale? O las mismas medicinas. Las medicinas también son drogas, pero ya están legalizadas. Entonces, si ustedes se fijan, una medicina que que ya está legalizada pasa de un rango de droga a medicina, por ejemplo. ¿Sale? El ámbito de las drogas como en el ámbito de la criminalización de su uso. Y esto puede ser visto desde otras perspectivas, como puede ser el ámbito del derecho o las ciencias jurídicas, o puede ser visto desde las ciencias sociales, como la sociología, la antropología, etcétera, ¿vale? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que cuando nosotros queremos abordar un tema, este tema, si lo ponemos, por ejemplo, en perspectiva, ¿sale? Un tema, una determinada cosa, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros, cuando nos hablan de un tema de investigación, vamos a representarlo con una X, ¿sí? Este tema de investigación es, no sé si lo han visto, por ejemplo, en alguna otra contenido de otra materia, supongamos que esto es así. Yo les puedo preguntar, ¿qué es esto? ¿Sale? ¿Esto es un pato o un conejo? ¿Sí? Para una persona que lo ve desde determinada perspectiva, ¿sale? Esto podría ser un conejo. Para otra persona que lo ve desde otra perspectiva, podría ser un pato. Si ustedes se fijan, esto es un algo, ¿no? Pero depende de la persona que lo vea. Y depende precisamente si tú le dices, bueno, ¿por qué es un conejo? O por qué es un pato, ¿no? La persona que dice que es un pato va a decir, ah, es que los patos tienen un pico. Y yo lo que veo aquí es un pico. No es que los conejos tienen dos orejas. Lo que yo veo aquí son dos orejas. Esto lo que quiero decir es que las personas cuando construyen su conocimiento acerca de algo,
se ayudan, ¿no? De teorías o de disciplinas para justificar lo que están conociendo, ¿sale? En este caso, la creencia o la idea de que esto sea un pato, pues va a ir, por ejemplo, a la zoología, ¿no? A la biología, ¿sí? Lo mismo esta persona. Ajá. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros entendamos que cuando estudiamos un fenómeno, puede ser abordado desde diversas disciplinas, ¿sale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, aquí podríamos ir agregando otras personas que vean el mismo fenómeno, ¿sale? De tal manera que podamos identificar que cada uno puede tener una perspectiva desde donde lo ve y desde donde construye o lo ve o genera sus herramientas científicas para conocer su objeto. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, en el caso de este, también podemos identificar que ya estamos en la siguiente actividad. Nosotros podemos identificar que, pues bueno, aparte de la delimitación, el planteamiento del problema, ajá, lo vamos a expresar a través de una pregunta de investigación. La justificación es lo que tiene que ver con dar razón de la importancia de que se investigue ese tema al respecto. La parte de argumentar cuál es nuestra postura, ajá, tiene que ver con las razones que nosotros tenemos para estar a favor o en contra. Las disciplinas, es muy importante que de ustedes identifiquen qué disciplinas y qué abordaje ya han hecho esas disciplinas, que en este caso nos está pidiendo que sean tres. La formulación de objetivos tiene que ver con conocer los factores, perdón, con los verbos a través de los cuales nosotros vamos a intentar globalizar las acciones que vamos a llevar a cabo de la investigación. Y finalmente, una hipótesis. ¿Se acuerdan qué es una hipótesis de Mian Euridice? Era una suposición de nosotros. Muy bien, en función de la información que ya han revisado, era una suposición o una posible respuesta a la pregunta de investigación, ¿sale? Y bueno, finalmente integrar sus referencias bibliográficas, que son los materiales que ustedes revisaron, confiables para realizar esta propuesta de investigación, ¿sale? Bien, dentro de los recursos que ustedes van a encontrar en la semana, pues yo les había comentado ya este fue el que trabajamos la sesión pasada, que es que se nos da precisamente desde la Universidad Autónoma de Puebla. Tenemos otro que es este de aquí, que está dado desde el portal académico del CCH, y también trabaja lo que es el proyecto de investigación. Nos dice, Eres, con este material aprenderás a elaborar un proyecto de investigación con cada uno de los elementos que lo componen. Ajá. Nosotros, pues bueno, tenemos que entender precisamente que la investigación, dijimos, ¿para qué se hace? ¿Se acuerdan? ¿Para qué se investiga? Para conocer algo que no sabemos. Muy bien, sale, muy bien. Entonces investigamos para conocer. Y el punto es que para conocer, pues en este caso se nos propone una serie de pasos, ¿sale? Acuérdense que eso se llama el método científico o la metodología de la investigación científica. Son estos pasos que seguimos de manera ordenada o paulatina, precisamente para que otra persona, si quiere llegar al mismo conocimiento, comprobar o verificar lo que yo llegué a conocer, si sigue mis pasos que yo seguí, posiblemente o muy probablemente llegue a los mismos resultados que yo llegué, ¿sale? Bien, entonces, bueno, en este caso, lo primero que debemos, o desde donde debemos empezar a partir, es precisamente, muy bien, para tener un conocimiento sobre un tema, ¿sale? Y en ese caso, el conocimiento, recuerden, también nos ayuda a resolver problemas, que esa es una de las características principales de lo que queremos hacer. O sea, no solamente se trata de conocer, sino que este conocimiento nos ayude a resolver una situación en nuestro entorno. Ajá, piensen, por ejemplo, si nosotros, o sea, el hecho de que ustedes estudien, de que estén aquí, pues es que sean profesionistas, que sean personas que en algún momento lleguen a un cierto grado de la ciencia o de ejecución de la ciencia, de tal manera que no solamente busquen un trabajo, sino que su trabajo responda
a que ustedes puedan resolver problemas de su entorno, de su sociedad. Pues sí es muy importante el aspecto económico, pero sobre todo el hecho de que cómo se resuelven esos problemas, o sea, que tengan un método, que permita generar conocimiento para resolver sus problemas que nos agobian en su comunidad, en su contexto, o bien a nuestra sociedad en general en México. Piensen problemas como tenemos en general, como son la corrupción, como son problemas que tienen que ver con la violencia, como son tanto de género como otro tipo de violencia. Entonces es muy importante que pues les cedamos las ciertas herramientas a las personas que tienen el conocimiento, pueden ayudarnos a resolver el problema conociéndolo y ya después generar estrategias. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer o se nos recomienda es comenzar precisamente pues con la investigación documental, ¿no? La investigación documental que tiene que ver con eso, con la forma a través de la cual nosotros precisamente vamos a revisar lo que hay, la información está registrada en algunos otros documentos, ya sea en libros, en revistas, en imágenes, en películas, en audios o en archivos que están en Internet. Ujú. Bien, la lógica de la metodología de investigación, pues ya la pueden identificar. Refiere a la delimitación del tema de un problema. O sea, debemos de entender que un problema, entre más delimitado sea, es más abordable, ¿sí? Porque entre más general, nos va a llevar mucho tiempo y nos podemos perder en la búsqueda. Entonces, si nosotros podemos comenzar con delimitar lo que queremos investigar, nos va a ayudar mucho. Después vamos a plantear, de ese tema, vamos a plantear un problema. ¿Cómo se plantea un problema? Eurídice y Demián. ¿Cómo se plantea un problema? ¿Se acuerdan? Creo que era con las preguntas de Muy dónde, bien, cómo, cuándo, qué y perfecto. Preguntando, ¿sale? O sea, no solamente me voy a decir, bueno, esto es lo que quiero abordar. Me voy a hacer una pregunta que exige que yo quiera responder, o sea, que necesito responder esa pregunta. Muy bien. En el contexto de la justificación, ¿qué se hace en la justificación? ¿No se acuerdan? Vamos a ver qué nos dice. La justificación de nuestro tema o problema engloba las razones que daremos para defender la elección del mismo. Es decir, que en este punto mencionaremos la importancia de nuestro tema y aclararemos el por qué vale la pena estudiar, ¿sí? Piénsenlo en el sentido de que, pues, como lo vimos en el ejemplo del pato del conejo, pues todas las personas quieren que sus puntos de vista sean válidos. O sea, las personas dicen, no, pues es que yo sostengo que es un pato y voy a investigar qué es un pato. Yo quiero investigar qué es un conejo y voy a investigar qué es un conejo. Si ustedes se fijan, si tú, por ejemplo, como persona que tienes que decir, bueno, tu investigación es la que vale la pena, pues, ¿en qué te basas para decirle que vale la pena? Entonces, el argumento aquí en la justificación es el argumentar, porque una investigación es importante que se realice, ¿sale? La justificación es, en términos generales, justificar es dar razones. Como por ejemplo, cuando ustedes llegan tarde a su casa y sus papás les dicen, a ver, ¿por qué llegaste tarde? Lo que le van a dar es una justificación, ¿sale? Es decir, las razones por las cuales ustedes llegaron tarde. Y en este contexto, una justificación refiere a las razones por las cuales es importante que se lleve a cabo esta investigación. ¿Sale? Bien. En los objetivos, ¿se acuerdan qué hacemos? es así como la meta a la que queremos llegar, como con la conclusión, casi casi. Exactamente. No solamente la conclusión, sino la acción, o sea, la acción para llegar a esa meta. ¿Sale? Por ejemplo, yo quiero, por ejemplo, que ya la gente no contamine tanto. Eso es yo lo que quiero, por ejemplo. O quiero que haya transporte público, en el caso, por ejemplo, de lo que estamos sufriendo aquí en Querétaro en este día de hoy, es la cuestión del transporte. O sea, que el transporte no solamente sea para la gente que tiene carro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Eso es mi meta, o sea, que quiero conocer o saber cómo es posible, que la distribución o el uso del transporte sea para todos, no solamente para aquellos que tienen carro.
Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo tengo que generarme un objetivo de investigación. O sea, puede ser cuáles son los factores o qué permitiría hacer un uso justo y colectivo o justo del transporte, qué factores permitirían hacer en una ciudad en crecimiento como la es Querétaro, hacer un uso justo del transporte. Y si ustedes se fijan, eso tiene que ver pues con las ciencias ambientales, eso tiene que ver con la misma política, eso tiene también que ver con la misma cuestión de la logística, ¿no? Porque un transporte requiere pues de mantenimiento, ¿no? O sea, que se piense ya no solamente como un medio de sacar dinero, sino que es un instrumento a través del cual, como el agua potable, es un bien para todos, no es solamente para unos. Entonces, debe de cambiarse la mentalidad a través de la cual estamos viendo el transporte. Entonces, en ese sentido, sí tiene que ver mucho con lo que queremos, pero es generar qué tengo que conocer para que se llegue a esa meta, ¿sale? Muy bien. En la hipótesis ya se la saben. ¿Qué es la hipótesis? La suposición, Muy bien. La suposición o la respuesta. Muy bien, Demian. La suposición o la respuesta a la pregunta de investigación que hemos realizado. ¿Sale? Y pues bueno, nos dicen que después de la hipótesis, bueno, nosotros ya no llegamos hasta acá, si se fijan ustedes en su actividad, en la que van a entregar para el día de hoy, bueno, en el sentido de la actividad número 6, nada más nos pide que lleguemos precisamente hasta el planteamiento de los objetivos y la hipótesis. Lo que seguiría precisamente sería plantear un esquema que nosotros vamos a llenar con lo que vamos a investigar. Pues dicen, no, pues ¿cómo sé qué es lo que voy a llenar si aún no he investigado? Pues eso es más o menos como la propuesta. O sea, lo que vamos a hacer en este caso de una tabla de contenido también se conoce como ruta crítica, que es los temas que va a implicar nuestra investigación. Dentro de la investigación que nosotros queremos hacer, ¿cuáles son los temas que nosotros vamos a abordar? En el caso del cronograma, pues bueno, también como nosotros sabemos, la investigación pues no puede durar para toda la vida. Si ustedes llegan a entrar a la universidad, más adelante llegan a entrar a una maestría o un posgrado, deben tener en cuenta que pues no les van a dar toda la vida para que hagan la investigación. Tiene que cumplirse ya sea en 6 meses, en un año, en 2 años. Entonces es muy importante que la gente que nos evalúa sepa cuándo se van a llevar a cabo estas acciones. ¿Sale? De tal manera que podamos nosotros, o la gente que nos evalúa nuestra investigación, sepa en qué momento se van a llevar cada una de estas acciones, ¿sale? Y pues bueno, en ese sentido, identificar que tenemos diferentes fuentes de información y que a cada una que nosotros consultemos debemos darle el crédito que se merece, ¿sale? Tenemos que, pues bueno, tenemos libros, tenemos revistas, ¿sale? Tenemos videos, tenemos periódicos, tenemos internet, tenemos audios, el podcast. Hoy en día, pues bueno, hay gente que difunde sus investigaciones a través precisamente de audios, porque son un medio, pues a la gente de repente va en el transporte público o a través de, en su coche o caminando simplemente y pues mientras va haciendo eso, quiere a veces escuchar no solamente música, sino investigaciones o investigaciones que se han hecho en torno a algo. Entonces, los audios hoy en día pues no han pasado de moda, han tenido un boom respecto precisamente al hecho de hablar. Si bien los videos, ustedes se fijan, pues son también, en este caso, una fuente de información. Nada más hay que checar, recuerden ustedes que YouTube no es quien elabora los videos, es la plataforma donde se encuentran muchos videos, pero no es quien produce los videos. De tal manera que cuando nosotros pongamos la referencia de un video en una investigación que encontremos en YouTube, tengamos precisamente nuestros esquemas que nos permitan rescatar esa información que tenemos por ahí. ¿Sale? Y en este recurso, pues bueno, nos dicen estos esquemas, ¿sale? Los esquemas que tienen que ver con la información que tenemos que recuperar, ¿sale? Aquí vamos a identificar, pues bueno, el autor, ¿sale? El año en el que fue publicado, el título del libro y el país y la editorial, ¿sale? Se fijan, esta es una estructura que siempre vamos a rescatar en los libros, ¿sale? En las revistas que debemos rescatar también el apellido del autor, el inicial de su nombre, el año y si es posible el mes de su publicación, si no es suficiente con el año en que fue publicado, el nombre del artículo y el nombre de la revista, ¿sale? Así como en las páginas que aparecen. Si ustedes se fijan, ya lo comentábamos en alguna otra ocasión, las referencias es como cuando das una dirección.
no puedes nada más dar el link es incorrecto, ¿sale? ¿Por qué? Porque es como lo mandas a la colonia, como acá hay una colonia que les decía se llama Reforma Agraria. Entonces, esa colonia, pues la mandas a la Reforma. Sí, allá está, queda en la Reforma, sí, pero ¿qué voy a encontrar ahí? ¿En qué avenida? ¿En qué calle? Ajá, qué referencias tengo yo para saber si es un número interior o un número exterior? Si es un número interior, ¿dónde? O sea, en la planta baja, en la planta alta. Entonces, entiendan que las referencias son eso, o sea, decirle a la persona dónde encontré yo esa información, ¿vale? Entonces, eso es respetar, porque uno, le estamos diciendo a nuestro lector de dónde tomamos la información y dónde la puede consultar, al mismo tiempo que le estamos diciendo a nuestros lectores que nosotros hemos hecho uso de esa información para precisamente presentar nuestros argumentos, ¿sí? Tenemos los videos, ajá. Vean que sí, aquí nos aparece el ejemplo que les decía. No es suficiente el enlace, tenemos que poner cuál es el título del video, quién lo elabora, ajá, ¿sí? Y en dónde está. Si rescatamos alguna opinión, alguna información del periódico, lo mismo, la información que ponen en los periódicos también responde a un autor, responde a una, en este caso, a un día, un año, un mes de publicación, ajá, el título y el nombre de en cursiva, ¿sale? Tenemos información de Internet, lo mismo, el título de la información o del texto que estamos sacando, el año en el que fue publicado, pero también recuerden que no es lo mismo el año en que fue publicado que el año en el que lo estamos consultando, ¿sale? Porque esta información son datos diferentes, ¿sale? Una cosa es que esto haya sido publicado, imagínense, yo creo que en el 2003 ustedes todavía no habían nacido, y pues no importa, ahí está esa información, pero tú lo consultaste, por ejemplo, en este año, ¿no? En el 2022. Entonces, en ese sentido, pues bueno, tener que decir que yo lo consulté, por ejemplo, en noviembre o en diciembre de 2022. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Solamente con respecto a lo de la parte, creo que era la tabla, creo, no me acuerdo si era el cronograma, pero a mí lo que tenía duda era de que si es que yo quisiera agregar una tablita, no importaría si fuera así como una imagen de Canva o algo así. No, en este caso no. En el caso de la tabla o este tipo de tablas se entregan, o sea, te digo, la actividad no pide esto. O sea, si tú te fijas, la actividad se quedó hasta la hipótesis. En un proyecto completo sí te van a pedir muy probablemente que tú entregues cuáles son los temas que tú vas a desarrollar en tu investigación. Y en ese sentido sí lo puedes entregar a modo de imagen, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Nada más lo que debe de quedar bien claro es qué temas dentro de esta tabla tú debes de abordar. Y en el cronograma, los cronogramas, te digo, esto tampoco lo pide, pero si tú fueras a entregar, por ejemplo, un proyecto que requiere que tú entregues un cronograma, lo que te está diciendo el cronograma es, vas a hacer ciertas actividades, pero ¿cuánto te vas a tardar con cada actividad? ¿Sale? Sobre todo en el caso, por ejemplo, de proyectos que reciben recursos, ya sea de la iniciativa privada o pública, o sea, tú tienes que decir qué vas a hacer y cuánto te vas a tardar, ¿sale? Entonces eso para ellos es muy importante porque ellos dicen, a ver, tú dijiste que para tal fecha ibas a hacer, por ejemplo, de la tabla de contenido, tú ibas a decir que para tal fecha ya ibas a ver, ya debiste haber realizado, por ejemplo, el capítulo 2 puntos de vista acerca del matrimonio entre homosexuales. A ver, ¿dónde está ese capítulo? Tú dijiste que si yo te daba tal recurso, tú me ibas a tener esta información. Y entonces tenemos que tener mucho, pues es algo de cuidado porque las investigaciones, pues implican cierta responsabilidad, ¿sale? Entonces, en ese sentido, esto no crean que nomás, pues lo pongo lo que sea, no, hay un compromiso en el sentido de cumplir lo que se dice, ¿sale? Pero en este caso, no, nuestra actividad solamente nos permite llegar hasta la hipótesis. ¿Sale? Y pues recuperar las fuentes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ah, ok, gracias, asesor. Esa era mi única duda. No te preocupes.
¿No? ¿Alguna duda? Para cerrar nuestra sesión del día de hoy, les voy a pedir que, bueno, no voy a pedir nada, sino vamos a ver qué se tiene que calificar en este caso en la actividad número de la rúbrica, ya la rúbrica de la actividad anterior ya ya la habíamos comentado. Ajá, la actividad anterior refiere precisamente a esto, a que nosotros cumplamos hayamos cumplido con uno, la selección del tema, el planteamiento del problema. Acuérdense, esto es muy importante. O sea, no solamente debo decir qué tema dentro de la legalización de la droga voy a trabajar, también debo decir cuál es la pregunta que yo me estoy haciendo al respecto. Dos, que por qué es importante en 6 líneas. Debo decir por qué es importante que se investigue este tema. Número tres, la argumentación sobre tu postura. ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Por qué? ¿Sale? Investigar en Internet 3 disciplinas. Acuérdense que, bueno, si yo digo la biología, pues bueno, la biología, si es que yo elegí esta disciplina, ¿cómo tiene o cómo que ha abordado la biología respecto de lo que a mí me interesa? ¿Sale? Son 3 disciplinas al respecto. Formula 2 objetivos y una hipótesis al respecto del problema de investigación. En este caso, recuerden que los objetivos son acciones, entonces, ¿qué con mi investigación que quiero yo alcanzar? Ya lo habían dicho ustedes, con la qué meta, ¿sí? O sea, ¿qué meta quiero yo alcanzar con esta investigación? ¿Vale? La parte actitudinal, pues bueno, seguir todas las indicaciones, evitar los errores ortográficos y recuerden que la parte del pensamiento crítico tiene que ver con el conjunto de todos los elementos que nosotros hemos venido revisando, ¿sale? O sea, el pensamiento crítico lo que evalúa es que tú precisamente hayas, pues bueno, no solamente copiado y pegado, sino que haya un ejercicio de comprensión de lo que has realizado en tu actividad, ¿sale? Bien, ¿alguna pregunta o duda hasta aquí? Muy bien. Bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Sí, asesor. Bonita tarde, hasta luego. Hasta luego. Bye. No se les olvide responder sus encuestas de opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo, ¿vale? Para que se les abran su semana número 4. Cuídense.